Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, hermanos. Se me vio la voz así, media apagada. Después de haber estado escuchando a nuestros hermanos al dirigir el culto y a nuestro pastor en el mensaje, se queda uno así, impactado. Dice uno impactado porque cada día recuerda uno más, aprende uno más de lo que la palabra de Dios dice. A pesar de que la hayamos leído varias veces. Siempre, mis respetos, mi hermano Josué, pero siempre nos mueve el tapete. Nos mueve el tapete porque nos hace recordar algunas acciones que hemos descuidado, hemos olvidado, sin intención, sin mala intención, ¿verdad? Pero que sí, las volvemos a leer y recordamos aquello de lo cual tenemos un compromiso. Y llega a colación porque hasta parece que nos hayamos puesto de acuerdo, pero el culto, el mensaje, se interacciona con la lección del día de hoy. El nombre de la lección es Santidad restaurada de la familia a través de Cristo. En donde volvemos a recordar algunos aspectos que son altamente beneficiosos para nuestra vida personal, nuestra vida en comunidad, en sociedad y en este momento en nuestra vida familiar. Bien, el objetivo de esta lección es para que recordemos que Cristo sea el que reine, gobierne, guíe, tome el total control de la vida de nuestras familias. Y la redundancia, hay que invitar a Cristo Jesús al interior de nuestras familias. En este momento, nuestra lección, a nuestras familias. Independientemente que, como sabemos, como hemos aprendido, Cristo debe estar presente en toda nuestra vida. Bien, los invito a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos por el privilegio, Señor, de estar aquí en este momento, hablando de ti, de lo que quieres para nuestras vidas. Tu palabra santa, Señor, recordando este tema que hemos adquirido en las lecciones de este año, que es referente a la santidad. Pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos llenes de sabiduría, que tu Espíritu nos guíe, Señor, y podamos ser bendición para nuestros hermanos. ¿Y qué digo yo, Señor? Para el mundo que necesita tanto de este ejemplo que tú nos das al honrarnos, integrar en una familia y que quieres que seamos el reflejo de ti al mundo. Gracias te damos por ello, Señor, y te invitamos a que te quedes aquí con nosotros para que nos guíes, para que nos supervises, para que estés contento con lo que hagamos. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el pasaje de nuestra Biblia que vamos a leer el día de hoy, porque cabe recordar aquel momento tan bonito donde Cristo Jesús
empieza su ministerio. Aún recordándonos que todavía no era su momento. El pasaje lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y los versículos del 1 al 11. Y para recordarlos lo voy a leer. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Hermanos, como vemos, es un pasaje ya conocido por nosotros. Y a veces decimos el milagro de Jesús, el milagro de Caná, el milagro de la boda en Caná de Galilea. Y de tantas formas lo conocemos. Sin embargo, vamos a empezar nuestra lección y quiero invitarlos a que recuerden alguna anécdota, algún detalle que nos haya sucedido a todos los que tenemos el privilegio dado por Dios de habernos casado, habernos unido en matrimonio. Alguna anécdota que sucedió cuando realizamos nuestro enlace matrimonial. En algunas ocasiones, podemos haber llegado tarde, se nos hizo tarde, se nos atravesó el tren en el momento en que ya íbamos. Tengo por ahí un video de 1978, cuando un servidor contrajo matrimonio. Íbamos rumbo a la iglesia y se atravesó el tren y ahí estábamos esperando que pasara. Y no podíamos hacer más. Sin embargo, son contratiempos, son contrariedades. Algunas veces algunos hermanos platican de que no encontraban las argollas matrimoniales. Otros, los padrinos no llegaban. Las damas no se habían reunido la totalidad, etcétera. Muchas acciones que se hacen cuando estamos contrayendo nupcias, ya sea en la iglesia misma o en el anexo o el salón que arreglamos para la fiesta matrimonial. Sin embargo, aquí nosotros vemos esta parábola que acabamos de leer. El motivo central era una
fiesta nupcial. Y posteriormente, la historia de un milagro. El Evangelio sitúa estos acontecimientos en la ciudad de Caná de Galilea, región montañosa, donde había rebeldes a Jerusalén y el régimen imperante. Jesús ahí gozaba de más libertad que en Judea, pues se vería más perseguido. Ahí iniciará su labor directa con el pueblo. En el capítulo anterior, el capítulo 1, vimos el encuentro con Natanael y la promesa que le hizo Jesús. Juan 1:50 dice: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahora se hallan en Caná de Galilea, la ciudad de Natanael. Juan 21:2. Juan 21:2 dice: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea. Esto lo hizo después de decirlo, y vemos a Jesús que trae lo mejor al final. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. De la boda no se dan detalles, porque pues el objetivo del Evangelio es otro: manifestar la gloria de Jesús, como leímos en el versículo 11 de este capítulo 2. Jesús y su madre y los apóstoles invitados en las bodas de Caná. Cuando la palabra dice al tercer día, en el versículo 1, indica que fue después del llamado a los apóstoles. Y esta nueva sección relata el trato de Jesús con los judíos, es decir, el judaísmo. En los primeros versículos se observa la invitación de María, Jesús y los discípulos a una boda en Caná de Galilea. No sabemos si había algún parentesco de ellos con los contrayentes, pero fueron invitados. Como muchas veces sucede, no falta un imprevisto. Vino ya no tenían, fue el clamor. Como vemos, a María la noticia le llegó primero, luego a Jesús. Por eso se sospecha que había algo de parentesco. María sabe quién es su hijo, que puede hacer algo por esta situación. Sabe que los novios pueden quedar mal con todo el mundo, con los invitados a la fiesta, con la sociedad en general. En este caso, el vino previsto no alcanzó. La presencia de problemas, conflictos o situaciones complicadas que se presentan en el matrimonio tampoco ocultan la santidad, sino por el contrario, son las grandes ocasiones que aquella se manifiesta
en medio de los múltiples problemas que tiene la vida matrimonial. La gracia no descansa, sino que está activa. Esta gracia que es el don de Cristo a lo largo de toda la vida matrimonial. Problemas pequeños que si nosotros los descuidamos se van haciendo grandes. Por eso la invitación es que no los dejemos crecer, que estas chispitas que suceden en la vida matrimonial no tomen fuerza y se conviertan en un gran incendio del cual nosotros después tengamos problemas muy grandes. Cuando novios nos comportábamos de distinta manera que ahora que estamos casados. Éramos más condescendientes, más tranquilos, más complacientes. Y si conforme pasa el tiempo vamos descuidando esa complacencia, esa paciencia, esa comprensión, se van haciendo problemas. Esa es la invitación, de que nuestro hogar sea santificado con nuestras acciones, para que cumpla el propósito divino que Dios quiere para esa unión. Me recuerdo cuando tosía la novia, quiero decir mi esposa ni la esposa de nadie, voy a hablar en forma general. Cuando tosía la novia, la recién casada, el marido, muy comprensivo, decía: vamos a ver al doctor, te voy a llevar al hospital para que te atienda, para que estés sana. Conforme va pasando el tiempo, cuando el marido tose ahí enfrente de su esposa, ya no hay esa comprensión, se ha perdido. Y lo invitan a ir a toser afuera. Ve y tose afuera, ve y estornuda afuera, ve y etcétera, etcétera. Poco a poco, si nosotros vamos descuidando esas pequeñas chispitas, ¿verdad? Van creciendo. Y digo estos ejemplos que son hasta graciosos, ¿verdad? Sin embargo, suceden y uno a veces se divierte viendo a los ancianos que se están regañando unos con otros de situaciones que no deberían ser motivo de discusión. Sin embargo, las dejamos y luego se van haciendo más grandes. Esas son sencillas, hay otras todavía más interesantes y que pueden causar mella en el matrimonio, en la vida matrimonial, en la santidad que debe imperar en el matrimonio. Todas estas situaciones problemáticas dentro de la vida familiar, dentro de la vida matrimonial, son puertas para que la gracia opere. Nunca ensombrecerán la santidad del hogar. La santidad de la familia implica emprender el hermoso don de la familia y luchar por la educación para que cada hijo que se haya recibido sea el reflejo del amor de Dios. El adversario comprende muy bien el papel que desempeña la familia en el destino de los hijos de Dios. Por eso, busca desmoronarla, desprestigiarla, deshacerla, porque sabe perfectamente que la familia bendecida por Dios, que la familia en santidad es para el enemigo algo que hay que destruir. El Evangelio de Juan puede leerse con una narrativa simbólica en el cual
los actos y las palabras de Cristo deben ser consideradas antes que nada por su alcance teológico. En este Evangelio no solo se revela ser divino, sino también el ser humano. Por eso nos identificamos con algunas experiencias o etapas en las distintas parábolas. En este momento no sabemos la causa de la escasez del vino. A lo mejor llegaron más de los invitados, llegó Jesús, los apóstoles y un montón de seguidores y todos a la boda. Entonces, no sabemos las causas de esta escasez, pero suele suceder. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido al matrimonio pensando que llevábamos todo lo necesario? Y a la mitad del camino nos encontramos sin fuerzas para seguir. Y nos damos cuenta que solo el Señor Jesucristo nos dará esas fuerzas y ese ánimo. Hay una respuesta que vemos aquí en nuestro pasaje, la respuesta que Jesús le da a su madre y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Debemos notar que no es una falta de respeto, sino es una forma de tratarse como lo hacemos nosotros, como tutearnos sin ser falta de respeto. Algunos no nos acostumbramos a ello y mantenemos a nuestro padre, a nuestra madre, le hablamos de usted, ¿verdad? Otros le hablan por el nombre, ¿verdad? Pero no es una falta de respeto, se hace sin faltarles al respeto. Así lo manifiesta Jesús ahí. Inclusive, recuerdo que en el Evangelio, en la crucifixión, Jesús llama a su madre, le dice: mujer, ahí está tu hijo. Mujer, le sigue llamando mujer. Además, con lo que Él hace, muy curioso, nosotros a veces no nos percatamos, pero con todo lo que hace Jesús, no es que nos esté asombrando, nos enseña algo. Jesús llama hora, no ha llegado mi hora, a un evento múltiple: crucifixión, muerte, resurrección. Es cuando Él llama a ese evento: ha llegado mi hora. En la boda, Él se anticipa a ser el esposo de la iglesia, cuando Él establecerá su reino, el matrimonio con la iglesia. Establecerá su reino públicamente. Es la hora de su muerte y su resurrección. La Biblia nos tiene dos conceptos sobre el tiempo, en dos palabras griegas. Una de ellas es cronos, tiempo del hombre. El otro es kairos, tiempo de Dios. La palabra kairos, tiempo de Dios, indica que Dios tiene su propio tiempo, que Él es soberano y marca el ritmo de su propio calendario. Para Él, un día es como 1000 años. Dios actúa como, dónde y cuando quiere. Se aclara el problema, pero no se resuelve. Su tiempo no ha llegado. ¿Y por qué le piden que actúe como si ya hubiera llegado? Lo que quería enseñar Jesús
es que había llegado el momento en que María ya no pensara en su hijo, sino como su Señor. Así sufriría menos. Deja claro que aunque fuera su madre, no le revestía de ninguna autoridad especial. Todavía no había llegado la hora de manifestarse públicamente. Quería dejar claro que tenía que hacer cada cosa en el preciso momento en el que el Padre le indicara, sin consentir que nadie se interfiriese en ello. Nos enseña que Dios está por encima de todo. María tiene la actitud correcta. Ante la censura que le dio el Señor, manifiesta esta actitud que deberían ser tenidos en consideración siempre por todos nosotros. Haz todo lo que os dijere. Al principio, el pecado ofrece lo mejor para complacer nuestros bajos deseos. Sin embargo, luego viene lo peor, las consecuencias del pecado. Haced todo lo que os dijere. María lo dice con autoridad y confianza. No duda que va a ayudarles. No era fácil, menos en ese contexto. No esperaba un milagro, sino que contribuyera con algo, a lo mejor de los recursos que tenían, y comprarlo. Era a veces difícil en ese contexto. Recuerdo que había más vino en existencia que agua disponible para tomar. Y entonces era muy común que en lugar de agua tomaran vino. Y dentro de las costumbres judías también era presentar el vino con uvas, ¿verdad? En esa situación en que escaseaba el vino, en que en ese momento a lo mejor sería difícil conseguirlo, María confiaba en que Jesús hiciera algo. Pensaba que había recursos y que podían ir a conseguirlo. En el versículo 6 se dan detalles que en total fueron, resumiendo, porque ahí dice 2 a 3 cántaros que caben en cada una de las tinajas y que sumados darían más o menos una cantidad de 480 litros de vino. Primero escasez, ahora abundancia. Cuando Jesús entra en acción y pasa a ser de invitado a protagonista, da 2 órdenes. 1, llenad esas tinajas de agua. 2, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala pues era el que, podríamos decir, el que organizaba las cosas ahí en una fiesta como esas, y era el que daba el visto bueno para muchas cosas, de tal modo que también el vino se lo dieron a probar. Él constata la existencia del vino y le habló al esposo para decirle de las antiguas costumbres de dar el mejor vino primero, luego el de inferior calidad. Él no sabía la procedencia, solo los sirvientes lo sabían. El milagro había sido hecho en privado. ¿Por qué Jesús accedió a la petición de su madre? Cecilio Arrastia, un comentarista, nos comparte: la hora de Cristo llega cuando llegan la necesidad y la miseria del ser humano. Su hora es conforme a su gracia. Actúa cuando el dolor y el vacío del Hijo reclaman su intervención.
Y por eso el Señor actúa como si su hora hubiera venido a pesar de decir lo contrario. Los sirvientes no preguntaron ni dijeron nada, solo obedecieron. Llenad, sacad, llevadlo. Los judíos tenían otras costumbres, pues lo acostumbraban el vino tanto o más que el agua. Los sirvientes prestan obediencia absoluta a Jesús. Así debe ser siempre. Él sabe lo que hace y lo hace bien. Ahora es el centro de la fiesta. Desplaza a los novios y ahora Él es el novio. La señal realizada en Caná marca el comienzo de algo nuevo, una nueva alianza. Una alianza orientada ya no en el sometimiento a la ley, sino fundada en el amor. Una boda, una alianza. No están obligados a vivir juntos. Escogieron vivir juntos. Una alianza de dos libertades. No son mitades que se juntan. Son entes completos. Estas nupcias simbolizan y recuerdan la alianza amorosa entre el ser divino y el ser humano. En el itinerario espiritual siempre hay más y muchas veces lo mejor está por venir. En el versículo 11 concluye: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Pablo dice que fueron las primeras señales en privado, siendo después pública el punto más alto, la crucifixión de Jesús. Le llama señales y no milagros. Las señales apuntan a Jesús como Dios manifestando su poder. Él no busca impresionarnos, sino enseñarnos. Es importante la palabra gloria, en el hebreo kabod, que es igual a peso, sustancia, riqueza. Tomando el ser humano de la riqueza de Dios, se redime de su pobreza. Tomando el ser humano de la sustancia de Dios, se redime de su vacío. Tomando del peso de Dios, se redime de su falta de estructura y solidez. Cuando el ser humano cree en Dios, porque ha visto su gloria, la perspectiva toda de la vida se ilumina. Y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos recibieron esta primera señal solo después de haber aceptado el llamado de Jesús para seguirle. Podemos concluir, hermanos, que aún en tales circunstancias no debemos temer, pues Dios está con nosotros. Al final, el bien vencerá al mal. Sin embargo, en este momento debemos ocupar nuestro puesto en el frente de esta guerra que comenzó en el mundo preterrenal y hacer todo lo que podamos para preservar y proteger la santidad de la familia. Los lugares son santos por la presencia del Espíritu Santo y la conducta de quienes están ahí. Un santuario donde resguardarse del mundo, sin importar cuán apropiadas pueden ser otras exigencias o actividades. No se les puede permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que solo los padres de familia y las familias pueden llevar a cabo
en forma adecuada. La oración familiar, noche de hogar para la familia, estudio e instrucción del Evangelio, actividades sanas, etc. Si ve la santidad como algo inalcanzable o propio de una élite en la vida de la iglesia, nada más ajeno al Espíritu de Cristo y de su iglesia. Santidad significa aprender a ser humano. Es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo y debe de ser desarrollada a lo largo del día, a lo largo de la vida. Cristo asistió a la boda porque es para los ojos de Dios honroso el matrimonio. ¿Por qué se ha ido desmoronando? Porque es muy importante invitar a Cristo en nuestro matrimonio. Hay dos cosas importantes para el matrimonio y la familia. Primero, que el centro sea Jesús. Y no solo cuando tengamos problemas. Cuando lo dejamos fuera, estamos a merced del enemigo. Segundo, nuestra fe no se base en milagros, sino en la presencia del amor de Jesús que nos otorga. Hermanos, que sea de bendición para nuestras familias la clase del día de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición que hemos recibido conociendo más de tu palabra, conociendo más de ti, Señor, conociendo del propósito divino que quieres para nuestras familias. Y te pedimos, Señor, que esa santidad que tú nos pides, Señor, para que nuestro hogar prevalezca, Señor, sea fortificada, Señor, o sea implementada ahora que conocemos más de tu palabra, Señor, y de lo que quieres para esta encomienda divina, Señor, que nos has hecho de la santificación de nuestra familia. Señor, gracias. Sentimos, Señor, que nos edificamos con tu palabra y esperamos, Señor, con tu ayuda, ponerlo en práctica para que nuestra familia, nuestro hogar, te glorifique y seamos ejemplo para esta sociedad que cada día vemos, Señor, que minimiza más esta acción divina tuya, Señor, de la implantación del matrimonio en esta sociedad. Bendecido por ti. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.